Somos Copeval, una empresa agrícola con 63 años de trayectoria, con cobertura geográfica en todo Chile, por medio de 24 sucursales, más de 45.000 clientes activos y una oferta de más de 25.000 productos. Más de 1.100 colaboradores para brindar una atención de excelencia a nuestros clientes y logística propia directo al campo desde 24 horas. Creamos relaciones personales y permanentes con nuestros clientes. Con nuestra fuerza de siempre, les presentamos un nuevo canal de relación, nuestra nueva plataforma digital de Copeval. La plataforma está disponible las 24 horas, todos los días de la semana, en productos, precios y stock, con promociones y ofertas personalizadas, asistente de ventas, para dar soporte a sus dudas y consulta, cotizar con vendedores en línea. Puedes generar compras seguras vía WebPay o con nuestra exclusiva línea de crédito Copeval. Nuestra plataforma ofrece un registro fácil, donde puedes dar permiso a otras personas para cotizar y comprar. Y aquí, puedes administrar a sus diferentes empresas, con un acceso único. Desde la comodidad de su casa, asegura tu compra a la distancia y reciba con Prime Express su pedido a domicilio. O retire su producto en su sucursal más cercana. Visítanos en www.copeval.cl y sea parte del nuevo mundo digital. La fuerza de Copeval, a un clic de distancia. Muy buenos días, le damos la más cordial bienvenida a este webinar Desafíos de la Agricultura post-COVID-19. Estamos siendo transmitidos por copeval.cl y emol.com. Esta iniciativa surgió con motivo del lanzamiento de la plataforma de compras online de la compañía copeval.cl y como bien hemos podido ver, la agricultura ha sido uno de los sectores que ha tenido uno de los desempeños más destacados durante la pandemia, no solo dejando relevancia en el aspecto de la economía, sino que también en la necesidad de poder ir cubriendo las cosas más básicas que necesitan todas las personas, como lo es la alimentación. Pero ¿qué va a pasar después? ¿Qué se viene? ¿Cuáles van a ser los desafíos post-COVID-19? Son algunos de los temas que abordaremos esta mañana. Estamos junto al ministro de Agricultura, Antonio Walker. También vamos a estar con el exdirector del Departamento Global de Agronegocios del IFC, Grupo Banco Mundial, Óscar Chemerinsky. Pero antes, para comenzar, Gonzalo Martino, presidente de Copeval, nos dirigirá unas palabras. Muy buenos días. Muchas gracias, Bárbara, por la bienvenida. A nombre de Copeval, quiero agradecer la participación del ministro de Agricultura, Antonio Walker, en este seminario, así como la presencia de Óscar Chemerinsky, director de Copeval, quienes serán nuestros expositores esta mañana. También le doy las gracias a todos quienes nos acompañan a través de la transmisión online de en copeval.cl y a quienes nos verán más tarde por emol.com. A poco más de 4 meses desde que se confirmó el primer caso de COVID-19 en nuestro país, la economía chilena sigue presentando cifras preocupantes. Recientemente, economistas consultados por el Banco Central volvieron a recortar la proyección de crecimiento, previendo una contracción de más de 6% en el año, mientras que el desempleo en el último trimestre móvil, marzo-mayo, anotó 11,2%, el más alto en 16 años. Lamentablemente, estas cifras podrían deteriorarse aún más. En este duro marco para la economía chilena, son pocos los sectores que presentan cifras positivas, siendo el sector agrícola uno de ellos. Aunque esta actividad históricamente ha vivido complejos momentos a raíz de las fluctuaciones del tipo de cambio, las variaciones en el precio del petróleo, las dificultades de financiamiento, los incendios forestales y en la última década una fuerte sequía en la zona centro-sur del país, en la actual coyuntura no solo ha logrado seguir operando, sino que cumplir plenamente su papel como un servicio esencial. Si bien la minería sigue siendo el sector más determinante para el país, el sector silvoagropecuario, con su 10% de participación en el PIB, ha jugado un rol fundamental al asegurar el abastecimiento de alimentos a la población, pese a las restricciones de las cuarentenas, así como también por la generación de
si bien la minería sigue siendo el sector más determinante para el país, el sector silvoagropecuario, con su 3% de participación en el PIB, ha jugado un rol fundamental al asegurar el abastecimiento de alimentos a la población, pese a la serie de restricciones de las cuarentenas, así como también por la generación de empleo y divisas para el país. Así, la agricultura ha seguido funcionando en medio de la crisis sanitaria, favorecida además por un tipo de cambio atractivo y las abundantes lluvias de las últimas semanas, las que traen un fuerte alivio para miles de agricultores y ganaderos de la zona centro-sur del país. Sin minimizar los problemas que mantiene preocupado al sector, como el cierre del canal Horeca, hoteles y restaurantes, y las dificultades logísticas para el abastecimiento de comercios y ferias, pienso que las nuevas condiciones climáticas nos permiten tener positivas expectativas de crecimiento para el agro en el segundo semestre de este año y para 2021. Bajo estas condiciones y proyecciones, creo que es el momento de reflexionar acerca de cómo será la agricultura en los próximos meses y años. Debemos tomar en cuenta las lecciones de la larga sequía, pero también considerar los cambios que ha traído el coronavirus en términos de cuidado para nuestros colaboradores y clientes, los nuevos consumos, las nuevas restricciones y maneras de trabajar, donde sin duda la tecnología se ha integrado mucho más a nuestras actividades. Antes de terminar mi breve saludo, mi llamado es a valorizar el trabajo que desarrollamos en esta actividad, que ha mostrado lo importante que es, y mirar hacia adelante, porque una vez superada la crisis sanitaria, habrá que seguir trabajando duro e invertir en este sector para mantener su rol determinante en la economía y el quehacer del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por sus palabras. Sin duda se vienen desafíos muy relevantes en el sector. También está junto a nosotros y nos va a entregar un mensaje Marcelo Leza, él es gerente general de Copeval. Marcelo, ¿cómo está? Bienvenido. Tenemos un pequeño problema en el audio, vamos a activar el micrófono de don Marcelo, lo estamos esperando para que nos dé sus palabras también. Ahora sí, ¿cómo está? Gracias, Bárbara. Buenos días a todos. ¿Cómo está? Bien. ¿Aló? Lo escuchamos perfecto. Ok. Copeval tiene durante sus 64 años de historia una historia de innovación y apoyo al desarrollo de sus clientes, los agricultores chilenos. Este espíritu de innovación nos lleva a buscar nuevas formas de atender el desafío de la digitalización de la agricultura, una innovación, una revolución que está en marcha. Hoy Copeval pasa por un nuevo periodo de desarrollo y crecimiento con un solo objetivo: brindar un servicio aún más moderno a la agricultura chilena. En los últimos años, implementamos una logística única que permite a nuestros clientes el despacho directo a sus campos desde 24 horas, comprando con su vendedor conocido de mucho tiempo. Este servicio, el Copeval Prime, nos ha permitido atender los clientes durante la pandemia sin que ellos se desplacen del confort de su casa, manteniendo sus campos trabajando y abastecidos sin necesidad de sobreestoquear. Hoy lanzamos la plataforma digital que nos permite avanzar aún más en facilitar el trabajo de los agricultores y ahorrar su tiempo, un recurso escaso para quien trabaja en el campo. Esta plataforma no viene para sustituir el contacto humano, que mucho se valora en la agricultura, sino que para permitir más agilidad en las relaciones comerciales con nuestros clientes. Siempre me encantó la capacidad de la agricultura chilena de vencer desafíos. Esta es la gran fortaleza de nuestros agricultores y creo de todos los chilenos. Por esto, estoy absolutamente optimista con el futuro de la agricultura en Chile y con la introducción de nuevas tecnologías que van a permitir que ella siga siendo un motor importante del crecimiento económico. Hoy lanzamos la plataforma digital, pero tenemos varios otros proyectos de implantación para apoyar este futuro. Copeval tiene raíces profundas en el agro chileno.
como las raíces somos clave para el suceso de nuestros clientes. Para esto trabajamos duro todos los días. Un saludo a todos y paso la palabra a Bárbara. Una pregunta, porque hemos visto que en medio de esta pandemia hemos tenido varias dificultades y gracias al comercio electrónico y al delivery se ha logrado suplir la necesidad de mucha gente. ¿Esto va a quedar por un tiempo largo? ¿Cómo ven ustedes los desafíos justamente para este e-commerce en el caso de la agroindustria y Copeval? Nosotros ya construimos una plataforma desde el punto de vista de logística y desde el punto de vista electrónico que nos permite atender a los clientes de una manera diferenciada. Nuestro desafío ahora es mostrar a los clientes que hay una ventaja en tiempo, en ahorro de tiempo, en mejoría de relaciones y ayudarlos a cambiar los costumbres de cómo se compra y cómo se procesan las compras. Este es el desafío, pero las bases están todas implementadas. Muchas gracias, Marcelo. Vamos que con esto también vamos a ir adaptándonos con los desafíos sanitarios que se vienen más adelante. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Antes de comenzar con las exposiciones, les quiero recordar que nos pueden mandar sus preguntas. Hay una caja de chat que vamos a estar leyendo por si nos quieren mandar alguna pregunta para nuestros expositores. Ahora sí, los voy a dejar con el ministro de Agricultura, Antonio Walker, quien se va a referir a la seguridad alimentaria dentro de los desafíos de la agricultura. Ministro, bienvenido, ¿cómo está? Bien, Bárbara, muy bien. ¿Y usted cómo está? Muy bien, muy atenta a lo que nos va a contar. Qué bueno. Bueno, primero, Bárbara, agradecer a Copeval por la oportunidad que nos da el Ministerio de Agricultura de contar nuestra visión, qué estamos haciendo en este sector de la economía tan importante como es la agricultura, que tiene tantos desafíos, ¿no? En primer lugar, quisiera saludar a Gonzalo Martino, presidente de Copeval, a Marcelo Leza, gerente general de Copeval, a todos los funcionarios de Copeval, a todos los clientes de Copeval que nos están siguiendo en este seminario. Por Dios que es importante lo que hace una empresa como Copeval, que es parte de la familia de los agricultores, que es parte de la familia de la agricultura chilena. Hemos hablado, ¿no es cierto?, de seguridad alimentaria, y para la seguridad alimentaria, todo lo que tiene que ver con la distribución de los insumos y los servicios que entrega Copeval a esta agricultura es fundamental para que se pueda desarrollar esta actividad tan importante para la economía del país y principalmente para el desarrollo de nuestras regiones donde la agricultura juega un papel fundamental. Yo tengo una presentación que la voy a compartir como introducción a esta presentación que es seguridad alimentaria, quiero decirles que la verdad es que estamos enfrentando tiempos difíciles, estamos en un contexto muy complicado, ¿no es cierto? El presidente de Copeval hablaba de esta contracción de la economía tan importante del mundo, esta contracción de la economía tan importante de Chile, donde la agricultura juega un rol fundamental en la reactivación de esta economía y siempre hemos dicho que la agricultura es contracíclica, ¿no? Siempre hablamos de que la agricultura tiene tantos riesgos, ¿no? Climáticos, que tenemos un año sequía, que tenemos heladas, que tenemos granizo, que es una actividad económica sin techo, donde estamos muy expuestos a lo que ocurra con el clima. Pero lo que nos ha demostrado esta pandemia es que, por Dios, que la agricultura es una actividad tan estratégica, ¿no?, para el mundo, lo que hace que disminuya notoriamente su riesgo en un contexto donde se desploma la economía. La agricultura aparece funcionando con mucha fuerza, aparece como un sector estratégico donde la producción de alimentos es
muy importante, y vemos que la agricultura es una respuesta, ¿no es cierto?, a la reactivación de la economía mundial, yo diría, y chilena. La verdad es que tenemos muchos desafíos como agricultura, pero yo me quiero referir fundamentalmente al rol que juega la agricultura en el desarrollo de la economía y en este contexto de seguridad alimentaria. Es verdad, lo principal es la salud, ¿no? Por eso el Ministerio de Salud de nuestro país ha estado combatiendo el COVID-19, y parte de la salud es la alimentación, ¿no? Después de la salud, lo más importante es que nos alimentemos de la mejor forma posible y que esta cadena de abastecimiento de alimentos no se interrumpa, ¿no? Y además la alimentación es parte de la salud de la población. Por eso que hemos dicho que no, detrás de los números que tiene la agricultura, detrás de estos números que exportamos 18.000 millones de dólares, que generamos 1 millón de empleo en forma directa y otro 1 millón de empleo en forma indirecta, también que la agricultura es el 11% del PIB integrado, ¿no? La agricultura más todos sus servicios es el 11% del PIB integrado. Más allá de todos estos números que sin duda que son muy importantes para la economía del país, la agricultura es muy estratégica, porque es la agricultura la productora de alimentos del mundo, ¿no? Entonces, primero valorar eso. Después de la salud está la alimentación. La alimentación es parte de la salud de las personas también. Entonces, estamos en un sector muy estratégico donde la economía se desploma, la agricultura aparece con mucha fuerza, diciendo nosotros tenemos la responsabilidad de alimentar al mundo y a Chile. Y es por eso que hemos tenido muchas reuniones, ¿no? Ayer nos reuníamos con 34 ministros de Agricultura de América para abordar el tema de la seguridad alimentaria, y ahí viene uno de nuestros principales desafíos como Ministerio de Agricultura. Este ministerio, por cierto, que el primer objetivo que tiene es incentivar, apoyar la agricultura chilena y su producción de alimentos, ¿no? Y es por eso que hemos estado como Ministerio de Agricultura tan enfocados en nuestros 4 ejes fundamentales, como romper el individualismo de la agricultura chilena y asociarnos, ¿no? Hemos dicho que Chile tiene 300.000 agricultores, pero el 93% de ellos son pequeños. Entonces, uno de nuestros ejes es romper el individualismo de la agricultura chilena, tratando de promover la asociatividad en tantos pequeños agricultores que tenemos en nuestro país, ¿no? Hemos dicho cómo hacer del pequeño, cómo hacerlo grande, a través de la asociatividad, a través de la unidad, a través de los grupos de transferencia tecnológica, a través de las alianzas productivas, y también hemos hablado del cooperativismo moderno, ¿no? Tenemos tantos casos exitosos de cooperativismo en Chile y en el mundo, Tacolún, Tacapel, y una cantidad enorme de cooperativas que se han formado en estos 18 meses con este Plan Nacional de Asociatividad que creamos en el Ministerio de Agricultura. ¿Para qué decir en el mundo, no? Vemos Nueva Zelanda, que el 26% del PIB de Nueva Zelanda lo producen las cooperativas. Vemos Holanda, que el 19% del PIB de Holanda lo producen las cooperativas. Vemos en Estados Unidos que el 26% de los agricultores están asociados, ¿no? Y vemos que en Chile el 1%, menos del 1% del PIB de nuestro país lo producen las cooperativas. Entonces ahí tenemos un tremendo desafío que es asociar a los 300.000 agricultores que tiene nuestro país. También tenemos un tremendo desafío de modernizar el Ministerio de Agricultura y la agricultura. Por eso es que estamos hablando del nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural. Cómo a través de la producción de alimentos vamos disminuyendo la pobreza rural, ¿no? Que es el doble que la pobreza del mundo urbano. Y ahí
tenemos un tremendo desafío, que es crear este nuevo ministerio, donde va a estar la pesca también, y vamos a pasar a ser un ministerio con mucho peso político, mucho peso económico, mucho peso social, donde este ministerio va a liderar las exportaciones de más de 24.000 millones de dólares, ¿no? Entonces nos tiene muy entusiasmado la formación de este nuevo Ministerio de Agricultura, que va a tener dos subsecretarías, una subsecretaría de la tierra y sus alimentos y sus productos, y una subsecretaría del mar y sus productos, ¿no? También estamos trabajando en el desarrollo rural. La Política Nacional de Desarrollo Rural es fundamental. Queremos mejorar la calidad de vida de tanta gente que vive en el mundo rural. Más de 7 millones de personas viven en el mundo rural, ¿no? Y la pobreza del mundo rural es el doble que la pobreza del mundo urbano. Entonces queremos, a través de esta política, que ya es oficial, ¿no es cierto? La firmamos 12 ministerios, la firmó el presidente de la República, es una política nacional de desarrollo rural que salió antes que la política de ordenamiento territorial, fundamentalmente dice relación con ir disminuyendo la pobreza del mundo rural. ¿Pero cómo? A través de la producción de alimentos, ¿no? Entonces, también estamos muy entusiasmados con ese proyecto, y también nuestro cuarto eje es cómo abordar los temas de agua y sustentabilidad. La producción agrícola se tiene que hacer en forma sustentable. ¿Qué significa eso? Tenemos que hacerla, esta producción, ¿no es cierto?, en forma amigable con el medio ambiente y amigable con las personas, ¿no? La sustentabilidad no es una opción. La sustentabilidad es una condición. En la agricultura tenemos que jugar un papel fundamental en la mitigación y en la adaptación al cambio climático. El cambio climático llegó para quedarse, ¿no? Y tenemos que hacernos cargo de eso. Ahí la verdad es que también tenemos un rol fundamental que jugar a través de la agricultura regenerativa, ¿no? ¿Qué es la agricultura regenerativa? Chile tiene más de 2 millones de hectáreas, que son suelos degradados, que emiten CO2. Y esos suelos degradados los tenemos que transformar en suelos vivos, altos en carbono, altos en materia orgánica, los tenemos que regar para que sean sumideros de CO2. Y la agricultura es el único vehículo que tenemos para transformar esos suelos degradados en suelos vivos, y por eso la agricultura regenerativa que nos propone Ratán Lal, ¿no es cierto?, un premio Nobel de la Paz, con quien hemos estado conversando, para ir haciendo que esta agricultura sea parte, ¿no es cierto?, de la solución del cambio climático y no del problema del cambio climático. Y en ese mismo eje, sustentabilidad, está el agua. Y en el agua tenemos dos temas fundamentales. Uno, cómo aprovechar bien el agua disponible que tenemos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? A través de la tecnología. ¿Qué tenemos como Ministerio de Agricultura para eso? Tenemos la Comisión Nacional de Riego, ¿no? ¿Qué hace la Comisión Nacional de Riego? Tecnifica el riego de la agricultura, invierte en telemetría, en caudalímetros, en revestimientos de canales, ¿no?, en marcos partidores, en bocatomas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hemos hecho con esta Comisión Nacional de Riego? Que aquí aparece, hemos duplicado su presupuesto. La recibimos con 48.000 millones de pesos y ya la tenemos en 110.000 millones de pesos, y más el aporte de los gobiernos regionales, y más el aporte, ¿no?, de INDAP. Hemos dispuesto de 138.000 millones de pesos para hacer esta inversión en tecnología, para ocupar bien el agua disponible. Y el segundo factor del agua son las grandes obras de riego. Hemos hablado de 26 embalses, ¿no? Hemos hablado de las carreteras hídricas, hemos hablado de la infiltración de acuíferos, de salar el agua del mar, de explorar los acuíferos más profundos, de reusar las aguas servidas para generar nuevas fuentes de agua. Bueno, y el Ministerio de Agricultura está preocupado, queridos agricultores, de, a través de sus 12 servicios
de sus 16.000 personas, ¿no? Y de nuestro presupuesto de $1.000 millones. Siempre digo, el presupuesto es uno solo, pero el corazón del Ministerio de Agricultura es muy grande. A través de nuestros 12 servicios, ¿no? Y a través de este ministerio queremos empujar con mucha fuerza la producción agrícola. Queremos ser el mejor apoyo, el mejor socio de ustedes para que desarrollar sus emprendimientos agrícolas. Y les quiero contar que hemos hecho un diagnóstico por rubros de la agricultura. Primero decir que queremos apoyar la producción nacional, que siempre es muy importante. Hicimos un diagnóstico de cada uno de los distintos cultivos, rubros que tiene la agricultura, y vemos que, por ejemplo, y voy a dar 2 o 3 ejemplos, y sigo estas láminas, en los cereales hicimos un diagnóstico, ¿no es cierto?, de cada uno de nuestros cultivos. Vemos como en el trigo harinero nosotros tenemos un 50% de producción nacional, importamos otro 50% de nuestro trigo harinero. Aquí están los datos del trigo candial, del arroz, del maíz y muchos otros cultivos. Esto se los voy a dejar. Vemos que en las carnes, por ejemplo, rojas, tenemos que la producción nacional es de un 41%, importamos el 59% de nuestras carnes, pero ya estamos iniciando incipientemente nuestras exportaciones. Me tocó hace 2 días en la región de la Araucanía hacer un embarque con 5.000 cabezas de vaquillas que iban a China. Bueno, y se está prefiriendo nuestras carnes rojas por la sanidad de nuestros animales y por la calidad genética de nuestros animales. Hemos visto cómo el sector de carnes de cerdo ha tenido un aumento en las exportaciones muy importante, lo mismo en las carnes de aves, y así suma y sigue. Aquí les dejo estas láminas donde vemos que en la fruta fresca, por ejemplo, tenemos tremendas ventajas comparativas por nuestro clima mediterráneo, nuestra condición de contrastación y también pues nuestras ventajas sanitarias. Y hemos estado viendo en esta pandemia, ¿no es cierto?, cómo se desarrolla la seguridad alimentaria de nuestro país. Y entro al tema de la seguridad alimentaria, diciéndoles que en este tema hay 3 aspectos que son muy importantes. Uno, la disponibilidad de alimentos, ¿no? Primero, la producción nacional, asegurar la producción nacional. Hemos enfrentado la sequía más grande de la historia de Chile. Sin embargo, la producción de la temporada anterior bajó un 8%, ¿no? Es verdad, las exportaciones han disminuido un 11%, pero la producción nacional bajó solamente un 8%. Y eso habla muy bien de la resiliencia de nuestros agricultores, de la resiliencia de nuestra agricultura. Chile está con un buen stock de alimentos, y así lo dicen todos nuestros números. También se están desarrollando en forma normal nuestras importaciones, especialmente de arroz, de trigo, de maíz, de carnes rojas y de legumbres. Entonces podemos decir que estamos bien abastecidos de alimentos. El segundo tema que es muy importante es el acceso a los alimentos. Y cuando hablamos de acceso de alimentos, hablamos de varios temas. Uno, de que tiene que funcionar la logística, ¿no? Lo primero es que los precios sean razonables, los mercados funcionen y también la logística funcione. Y es por eso que hemos estado muy preocupados como Ministerio de Agricultura de apoyar a los mercados. Hemos estado apoyando con mucha fuerza el mercado de los Valledor, de la Vega Central, los supermercados y los feriantes. En los feriantes tenemos un tremendo movimiento. Ellos abastecen al 70% de la población de Chile con alimentos saludables, ¿no? Y lo más importante, con precios muy razonables y con alimentos frescos, nutritivos, ¿no? Por eso el movimiento de estas 1.150 ferias, donde trabajan 350.000 personas,
donde tenemos 113.000 locatarios que abastecen al 70% de la población con alimentos saludables y a un precio muy razonable. ¿Por qué hago hincapié en el precio? Porque las familias más vulnerables destinan una gran proporción de su sueldo en alimentarse. Entonces, si no tenemos precios razonables, estas familias vulnerables no se pueden alimentar de la mejor forma posible. Por eso es tan importante que los precios se mantengan en forma estable y competitiva, y por eso nuestro apoyo a los valledor, a la Vega Central, a las ferias, a los supermercados y en todo lo que tiene que ver con la distribución de alimentos. Los camioneros de Chile aquí han jugado un papel muy importante también, y quiero decir que este trabajo que ha hecho el Comité de Abastecimiento Seguro de Alimentos, que hemos creado en el Ministerio de Agricultura, está dando resultados. A Chile, a los chilenos, no le van a faltar alimentos, del campo a la mesa, hemos dicho con mucha fuerza, y el campo no puede parar. Y el tercer aspecto de la seguridad alimentaria es la nutrición. En Chile tenemos un problema serio, ¿no?, con la malnutrición, con la obesidad, con el sobrepeso, ¿no es cierto? Tenemos un 70% de la población de nuestro país que, siendo un país agrícola, tiene un tema de malnutrición, que también tenemos que hacernos cargo de eso. No nos olvidemos que en los años 60 teníamos un tema de desnutrición, ¿no? Y en 30, 40 años pasamos de esta desnutrición a la malnutrición, tema que tenemos que hacernos cargo hoy día. Bueno, creo que además todo el tema de seguridad alimentaria nos ha dado la oportunidad de mostrar lo que está haciendo el Ministerio de Agricultura y la tremenda importancia que tiene la agricultura, ¿no? Como decíamos anteriormente, hay mucho desconocimiento del mundo urbano en lo que ocurre en el mundo rural. Y hemos visto que el mundo campesino, el trabajador agrícola, que está en primera línea, verdaderos héroes anónimos, han podido abastecer a nuestro país de alimentos y también cumplir con los programas comerciales que habíamos contraído con más de 200 países del mundo. Y esta disponibilidad de alimentos también se asegura cuando tenemos buenos tratados de libre comercio, cuando bajamos aranceles, cuando tenemos buenos tratados sanitarios y comerciales, para tanto que la importación de alimentos funcione como la exportación de alimentos funcione. Ojo, que aquí tenemos un riesgo. Hay mucha gente hablando de la soberanía alimentaria, ¿no? Creo que eso es peligroso, porque justamente lo que nos ha demostrado el mundo globalizado, que la seguridad alimentaria ocurre cuando hay colaboración internacional, cuando nos intercambiamos productos, ¿no? Y toda esta cadena, cada eslabón de esta cadena alimentaria tiene que funcionar. Del campo a la mesa, hemos dicho, del campo al mundo, también lo hemos dicho, y por eso es que tenemos que cuidar cada eslabón de esta cadena, donde Copeval juega un papel fundamental, porque en la distribución de insumos es muy importante asegurarla también. Si no tenemos semilla, no podemos sembrar. Si no tenemos agroquímicos, no podemos desarrollar la producción agrícola. Creo que este tema de la seguridad alimentaria, ¿qué nos dice la FAO? Ojo, que América puede tener 84 millones de habitantes con inseguridad alimentaria. Eso es muy grave, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que hacernos cargo de esta interconexión entre los distintos alimentos y las ventajas comparativas que tiene cada país en su producción de alimentos. Nosotros le dijimos a la FAO que vamos a hacer todo lo posible para que no se cumpla este pronóstico de tener 84 millones de personas en América con inseguridad alimentaria. ¿Y qué nos dijo la FAO también? Que en Chile tenemos 600.000 personas con inseguridad alimentaria y que pudieran sumarse 400.000 personas más, o sea, tener 1 millón de personas con inseguridad alimentaria en un país
agrícola. Entonces también hemos dicho con mucha fuerza que nos vamos a hacer cargo de eso y vamos a hacer todo lo posible para que Chile y los chilenos estén bien abastecidos de alimentos y no se cumpla ese pronóstico, y por eso la creación de este Comité de Abastecimiento Seguro de Alimentos que hemos tenido en el Ministerio de Agricultura para unir todos estos eslabones de esta cadena alimentaria de Chile. Creo que la agricultura aparece con mucha fuerza en un contexto muy difícil económico. Nos preocupa la pobreza, ¿no? Cuando hay pobreza disminuyen los ingresos, y cuando disminuyen los ingresos nos cuesta más acceder a los alimentos, y por eso el gobierno también del presidente Piñera ha sacado todas estas medidas que ustedes conocen, como el bono COVID-19, como el ingreso familiar de emergencia, como el financiamiento para la agricultura familiar campesina, como los 3.000 millones de dólares de FOGAPE para tener 24.000 millones de dólares que inyectar como financiamiento a la economía chilena, y también que esto, tener una reactivación económica que funcione. El presidente ha dicho 3 cosas: red de protección sanitaria, red de protección social, llegar con ingresos a familias que no pueden trabajar, y reactivación de la economía. Y creo que la agricultura chilena va a ser muy importante en la reactivación económica. Hemos presentado proyectos por 150.000 millones de pesos al presidente en riego para apoyar a la agricultura familiar campesina y para reforestar Chile y ser parte fundamental de la reactivación económica del país. Muchas gracias, ministro, por su participación y por su presentación, pero le queremos hacer un par de preguntas que nos han llegado. Paula Pérez Mancilla nos pregunta lo siguiente: considerando los nuevos hábitos de consumo de alimentos a raíz del COVID-19, ¿qué sectores agropecuarios cree que podrían tener en adelante las mayores demandas por parte de los consumidores? Mire, yo creo, Bárbara, que hay una demanda por alimentos muy potente. ¿Cuál es el contexto del mundo hoy día? La FAO también nos dice que el mundo va a demandar un 50% más de alimentos, ¿no?, en los próximos 10 años. Y esos alimentos los vamos a tener que producir con menos agua, con menos suelo, con menos agricultores, pero con mucho mayor tecnología, porque con mucho menos tenemos que producir mucho más, ¿no? Entonces yo veo que la oportunidad que tiene la agricultura hoy día es única, ¿no? Por eso el agua es tan importante, yo decía, porque creo que el principal cuello de botella que tiene la agricultura para crecer a las tasas que lo ha hecho en los últimos 30 años es el agua, pero veo una demanda de alimentos muy potente, y creo que ahí todos los rubros de la agricultura tienen muchas oportunidades, pero me llama la atención que veo que podemos tener un cambio muy grande en el sector pecuario. Veo que hay una demanda por carnes rojas, ovinos, bovinos, muy fuerte, por carnes blancas también muy fuerte, y también sumado a los productos como fruta fresca, fruta seca, vinos y otros productos. Y la horticultura en Chile también tiene mucho futuro, porque la gente quiere alimentarse de mucho mejor forma. Ministro, tenemos otra pregunta de Fernanda Schmidt Allendez. En relación con el coronavirus, nos dice Fernanda, ¿hay nuevas exigencias sanitarias por parte de autoridades de otros países a los productores respecto a los trabajadores, por ejemplo, los envases, cosas que tengamos que cumplir en el proceso de exportación? Muy importante la pregunta. Nosotros, la agricultura chilena cambió cuando implementamos las buenas prácticas agrícolas y las buenas prácticas laborales. ¿Qué efecto tuvo? Que, ¿no es cierto?, la seguridad que le dimos laboral a nuestros trabajadores, todas las condiciones de higiene y seguridad que creamos en la industria agrícola fue para proteger al trabajador. Y la verdad es que, ¿qué hicimos con esas buenas prácticas agrícolas? Dignificar al trabajador agrícola. Pero ahora se suma el COVID-19. Entonces, lo que yo digo es, a las buenas prácticas agrícolas tenemos que sumarle ahora las prácticas COVID-19, que tiene que ver con toda la inocuidad fundamentalmente
de los alimentos. Y aquí tenemos un mundo nuevo. Estamos hablando con el embajador Luis Smith por lo que ocurre en China. Hemos detectado algunos casos de COVID en trabajadores donde hemos tenido que cerrar plantas para asegurar que esos alimentos, aunque se dice que este virus se transmite, ¿no es cierto?, de persona a persona, asegurarnos que los alimentos no lo transmitan. Todos los científicos y la evidencia científica que tenemos es que no hay contagio a través de los alimentos, pero sí tenemos que tomar mucho mayores resguardos y precauciones para que eso no ocurra en el futuro. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros, ministro. Que tenga un muy buen día. Vamos a estar muy atentos a lo que se siga haciendo desde el ministerio. Muchas gracias a Bárbara, a usted, a Copeval y a todos sus agricultores por esta oportunidad que nos da de mostrar lo que estamos haciendo en el Ministerio de Agricultura y desde el gobierno. Bueno, para continuar con nuestra actividad, los voy a dejar en esta oportunidad con Óscar Chemerinsky, exdirector del Departamento Global de Agronegocios del IFC, actual director también de Copeval. Óscar se va a referir a los desafíos de la agricultura mundial post-COVID-19. Óscar, ¿cómo está? Bienvenido. Óscar, ¿estás por ahí? Estamos haciendo un contacto en este momento, tratando de arreglar nuestra conexión. Esperando que Óscar se pueda conectar. Por aquí Estoy está conectado, no sé si me escuchan también. fuerte y claro. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Cuéntenos. Muy bien, entonces quería agradecer, Bárbara, por la introducción. Quería agradecer también al señor ministro de Agricultura, el señor Antonio Walker, al presidente de Copeval, Gonzalo Martín, el gerente general de Copeval, Marcelo Leza, y a toda la administración de Copeval. Pero también agradecer a todos ustedes, clientes, socios, amigos de Copeval, por participar de este evento tan importante. Quería solo con unos minutos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la crisis y sobre el impacto de la crisis sobre nuestro sector. Una pequeña presentación, si ponemos la primera diapositiva de la presentación. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, quizá la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué esta recesión es diferente a otras recesiones, ¿no? ¿En qué se diferencia esta recesión de otras recesiones? Primero, en la velocidad de la propagación, ¿no? Y no solo la velocidad de la propagación de la pandemia, de la enfermedad, sino la velocidad en que se propagó la recesión y la caída en la actividad económica, ¿no? Segundo, la gravedad del problema, y también la gravedad del problema desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista médico, de la gravedad de la pandemia, pero sino también de la gravedad de la caída, de la recesión, del impacto económico que está teniendo esta recesión. Si pensamos un poco, son 12 semanas, o un poco más de 12 semanas, desde que empezó este tema del COVID-19, un poco más obviamente, pero desde que fuimos conscientes y empezó a tener el impacto que ha tenido la recesión sobre la actividad económica. Entonces, la velocidad de la propagación, la gravedad del problema y el impacto que está teniendo en forma muy desproporcionada en algunos sectores determinados. Obviamente todos han sufrido, todos los sectores de la economía han sufrido por esta recesión económica, pero hay algunos sectores que han sufrido más que otros y lo vamos a ver en algunos minutos. Entonces, este impacto, esta gravedad, esta velocidad con que se propagó y este alcance global que ha tenido, no creo que no quedó un solo lugar en el mundo que no ha sido afectado, incluso si en algunos lugares del mundo no estamos viendo una infección o una gravedad desde el punto de vista sanitario, pero la recesión ha llegado a todos los lugares del mundo. Entonces ha desencadenado esta crisis con esta situación, ha creado cambios de comportamiento en el consumidor y en los padrones de consumo del consumidor, que son distintas a lo que hemos visto en otras recesiones. Quizás si pasamos al próximo slide, ¿no? Después
A ver, con tantas noticias negativas, uno siempre está pensando, vamos a salir de esta crisis, vamos a salir de esta crisis sanitaria, vamos a salir de esta crisis económica, pero ¿cuáles son esos posibles escenarios de recuperación? Como para que el sector pueda prepararse, ¿no? ¿Cómo nos preparamos a la eventual salida de esta recesión y a la reactivación que eventualmente va a venir? Entonces, en el pasado vimos recesiones tradicionales, donde las recesiones se definen como 2 trimestres en la caída en actividad económica. Eso era la forma tradicional de definir una recesión. A eso se le han agregado otros indicadores, como un aumento grande del desempleo, caída muy grande en el consumo económico, pero básicamente veíamos a las recesiones venir, ¿no es cierto? Han sido una continua caída en la actividad económica. Esta lo vimos también en otras pandemias anteriores que a veces uno se olvida, pero tuvimos SARS, tuvimos lo que llamó MERS, la gripe porcina, Ebola. Fueron crisis ocasionadas por infecciones, por pandemias, pero no con la gravedad que estamos viendo ahora. Entonces eran crisis que tenían cierta salida tradicional de escenario de recuperación, y de economistas, comentadores del sector económico siempre hacen referencia a algunas letras, ¿no? para mostrar posibles escenarios de recuperación. La letra U, donde hay una caída, una cierta estabilidad dentro de esa recesión y eventualmente una salida. Una letra como la L, donde hay una caída, pero después la recesión continúa por un periodo relativamente extendido. La letra B corta, estamos todos esperando que esta recesión que siga el modelo de esa B corta, donde esta grave recesión que estamos viendo, o sea, salgamos de esa de una forma muy rápida y una reactivación económica muy rápida. Y algunos están usando el símbolo de Nike, no sé si algunos están familiarizados con el símbolo de Nike, donde hay una caída en la actividad económica por una salida muy gradual y muy lenta de la recesión. Lamentablemente estamos viendo en muchos países donde se ha salido de esta primera ola de la pandemia, lo que llaman una segunda ola, y en algunos casos hasta una tercera ola. Entonces alguna gente está hablando de un escenario de recuperación, una W, ¿no? Vamos a ver una caída con una pequeña recuperación, pero lamentablemente si es seguida, si no se toman las medidas necesarias para controlar la pandemia en ese proceso de salida de la primera ola de cuarentenas, hay un riesgo de que se vuelva a caer en una recesión. Entonces, es muy probable que habiendo hecho tantos cambios en la forma en que nos comportamos en esta recesión, siendo una recesión que vino en forma tan brusca, tan fuerte, caída económica, estamos viendo en la historia del mundo. Creo que había que remontarse a más de 100 años para ver una caída en la actividad económica como se está viendo ahora en un trimestre, 10, 12, 13%. Ayer estaba mirando algunas cifras de Singapur, ¿no? Una caída en un trimestre del 40% casi en la actividad económica. O sea, era algo casi imposible de imaginar si no lo estuviéramos viviendo y pasando ahora, ¿no? Así que todo esto va a traer cambios permanentes en el comportamiento del consumidor, ¿no? Pasamos al próximo slide. Entonces, ganadores y perdedores, mirando el título, suena hasta un poco no sé, obsceno o inmoral hablar de ganadores, ¿no? En una crisis como la que estamos viviendo, pero menciono el tema ganadores nada más que en términos relativos, ¿no? Y solo en un contexto de sectores que en términos relativos quizás van a cobrar más fuerza que otros, ¿no? Pero en el área de perdedores, en esta fuerte recesión que estamos viendo y que impacta obviamente el sector agrícola, es lo que llaman HoReCa, o todo el tema de hospitalidad, hoteles, restaurantes, cafetería o catering, que ha sufrido caída del 70, 80, 90%, ¿no? Tasa de ocupación en hoteles
o en restaurantes del 10%, una caída del 90% nunca visto, ¿no? El tema, algunos están denominando el sector beach o playa en inglés, pero básicamente son bookings o plataformas de reservas, entretenimiento o esparcimiento, la A para aerolíneas y todo lo que tenga que ver con el turismo, que cruceros o catering, y la H de hoteles. O sea, son sectores que han tenido un impacto muy fuerte en la actividad económica. El tema de lo que llaman office space o sectores comerciales, shopping malls han sido afectados en forma increíblemente fuerte. Oficinas, ¿no? Muchos bancos en Estados Unidos, por ejemplo, anunciaron que cuando se salga de esta pandemia probablemente van a estar ocupando menor espacio para oficinas de lo que ocupaban antes, ¿no? Por otro lado, hay algunos que están mencionando que, si bien es cierto que con todo esto de trabajar desde la casa, teleworking o telecommuting, quizás hay menos necesidad de espacio de oficina, al mismo tiempo las obligaciones de distanciamiento social, que probablemente se extiendan en el tiempo, van a significar que va a haber una necesidad de mayor espacio por persona, así que quizás uno compense al otro, ¿no? Y después también todo el tema de turismo que lo hemos mencionado, ¿no? En el tema de perdedores, vemos incluso dentro de lo que es sectores de turismo, hay algunos sectores que están peor que otros, ¿no? Si uno ve gente en las grandes ciudades están saliendo quizás de vacaciones en la medida que pueden, pero a lugares más cerca. Entonces, en vez de viajes y de vuelos, hay una gran demanda por casas rodantes, hay una gran demanda por lugares de vacaciones cerca de las grandes ciudades. En el área de quizás ganadores, y con el disclaimer que había dado antes, ¿qué quiere decir ganadores en este contexto? ¿No? Pero plataformas digitales, o sea, medicina electrónica o medicina digital, van a cobrar más fuerza de lo que tenían antes. Habían cambios que se venían viniendo, pero van a ser acelerados, con todo el tema de plataformas digitales, servicios digitales, lo que estamos usando ahora, que es un servicio digital. Todos se volvieron familiarizados con el tema de Zoom o Team o WhatsApp calls, ¿no? Entonces todo eso va a crecer, sigue creciendo, va a seguir creciendo. E-commerce, el timing de este evento y de esta plataforma que Copeval está lanzando se venía planeando hace ya tiempo, pero el timing parece interesante por todas las dificultades que estamos teniendo para tener comercio persona a persona, o estar visitando los lugares. La oportunidad que brinda el e-commerce es interesante, es una gran oportunidad. También todo lo que es cocina casera, o sea, o entretenimiento en el hogar, o en vez de salir al cine, el tema de Netflix, en vez de comer en restaurante, comer dentro de la casa, ¿no? Así que son cambios muy grandes. Me olvidé de mencionar también el área de perdedores, por llamarlo de alguna forma, todo el tema de educación, ¿no? Escuelas cerradas, universidades cerradas, si bien muchas están utilizando plataformas digitales a los efectos de impartir educación. Obviamente es distinto, y es un modelo de negocios que es completamente distinto y va a tener un impacto muy grande. Es así. Pasamos a la próxima diapositiva, y es viendo a nuestro tema, el tema de agricultura, el tema de alimentación. El consumo de alimentos el consumo de alimentos es algo muy resiliente, ¿no? Gente, en la medida de lo posible, y si bien, como lo mencionó el ministro, hay mucha gente con inseguridad alimentaria, y ese número está aumentando, y requiere un trabajo especial, como mencionó el ministro del gobierno, lo está haciendo, pero el consumo de alimentos es resiliente, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos viendo, como mencioné antes, cambios en el comportamiento del consumidor
que van a conducir o están conduciendo ya a nuevos paradigmas en el consumo, ¿no? El tema de restaurantes, se están en algunos lugares, en algunos países reabriendo, pero están trabajando en el mejor de los casos quizás al 50% de la capacidad que tenían antes. No hay en algunos de los países desarrollados, ya hay un 25% de restaurantes y bares que se cerraron probablemente en forma permanente. Y contra eso hay un mayor consumo de alimentos en el hogar, ¿no? Cada país es distinto, cada país las prácticas y las costumbres son distintas, pero el gasto que una familia, un gasto que un grupo familiar hacía antes en un restaurante, probablemente el costo en una comida en un restaurante quizás 3, 4 veces más grande que el costo mismo de la comida, con el ahorro quizás que hay forzado por no poder ir a un restaurante, parte de ese gasto se está traduciendo, se está llevando al consumo dentro de lo que es en los hogares, ¿no? Y eso lo estamos viendo. También el tema de pequeños formatos, y el ministro mencionó el tema ferias contra grandes almacenes o supermercados. Dependiendo, es difícil generalizar, pero en muchos países los requerimientos que hay de distanciamiento en cuanto a las compras, las dificultades en todo lo que es la cadena de suministro, hace que hay un riesgo de que eso beneficie a los formatos más grandes y a los players más grandes contra los players más chicos, y eso trae una serie de problemas que es importante tener en cuenta, ¿no? Vimos también el tema de delivery, ¿no? La caída de la cantidad de visitas en distintos mercados, vemos distintas cifras, distintas estadísticas, pero básicamente hay una caída en la cantidad de compras, en la cantidad de visitas a supermercados o a tiendas que se están haciendo, y quizás la compra promedio es un poco más grande, pero hay una caída en el número de visitas y al mismo tiempo hay un aumento en delivery, ¿no? En entregas, entregas al hogar, que era un área que el sector de alimentario, no de restaurante, pero sí en del retail, de supermercado, era un área que estaba retrasado quizás contra otras áreas. Hay una aceleración muy grande en esa tendencia. Pues cargas, ¿no? Todo el comercio de Chile muy dependiente quizás del transporte. Hay ciertas cargas aéreas que están sufriendo, o se redujo significativamente lo que es el transporte de pasajeros. Muchos de estos aviones de transporte de pasajeros también llevaban cargas, si bien hay algunos de estos aviones que están siendo modificados para llevar carga en vez de pasajeros, pero al mismo tiempo la carga aérea se volvió más difícil, pero pues, carga marítima o por tierra, por suerte no hemos visto grandes disrupciones, se ha mantenido el nivel de actividad. Entonces, nuevamente hay una gran resiliencia en todo lo que es el sector de alimentación y de agri. Los volúmenes y el valor del consumo agregado quizás no han sufrido tanto, pero sí los que han cambiado son los padrones de consumo, ¿no? En recuperaciones pasadas vimos que el consumidor tiende a volver a un comportamiento económico pre-recesión, ¿no? Si en una recesión la gente iba hacia premium, pasaba a marcas menos premium o productos genéricos o de supermercados, pasaban a hacer sus compras en bares menos premium. Quizás algunos de los cambios que estamos viendo ahora en el comportamiento del consumidor sean permanentes, ¿no? Estén aquí para quedarse. Y es muy difícil predecir cuáles de estos van a ser los cambios permanentes, pero se está viendo ahora y lo voy a mencionar en un minuto qué cambios estamos viendo, pero se está viendo ya algunos cambios que quizás están aquí para quedarse, ¿no? Quizás sí, entre los cambios que lo mencionó el ministro también, son la salud como nutrición, ¿no? Y hay un cambio hacia elementos más salables, ¿no? Más vegetales, más frutas,
más opciones de productos frescos, o sea, todo lo que se asocie con beneficios para la salud, vende, ¿no? Por lo que sabemos hasta ahora, el COVID o la pandemia está teniendo mayor impacto en gente con situación de salud quizás un poco más débil. Entonces hay cierta misión hacia la gente a consumir productos saludables, ¿no? Y esto lo estamos viendo y creo que es algo va a quedar va a ser para quedar, y creo que Chile está muy bien posicionado. El grupo de productos que exporta, combinación de productos que exporta, Chile está muy bien posicionado para, en cierta forma, poder, no quiero usar la palabra, pero abastecer al mundo con lo que el consumidor, abastecer al mundo y abastecer a Chile con lo que el consumidor interno y el consumidor externo está demandando, ¿no? Quería mencionar un ejemplo, vimos antes el tema de carnes, quería mencionar un ejemplo del impacto que vemos en algunos sectores, quería mencionar el ejemplo del sector de carne, por ejemplo, ¿no? De carne porcina. Chile es un exportador importante, interesante, de carne porcina, y ya era un sector que ya veíamos por la fiebre china, precios internos en China, todavía pre-COVID, eran casi el doble pre-COVID, en febrero de este año, eran casi el doble de lo que habían sido el año 12 meses antes. A esto se sumó todo el tema de disputas comerciales, ¿no? Que afectan precios, disponibilidad de carne, disponibilidad de comida para animales, y a esto se le agregó todavía el tema de COVID, entonces, y de la pandemia. Entonces estos impactos están, hay ciertos sectores dentro del sector de alimentos, en el sector agrícola, que están sufriendo un impacto muy grande de esta conjunción de eventos, ¿no? Como mencioné, es un sector muy resiliente y, por suerte, no hemos notado hasta ahora no hemos notado grandes interrupciones o interrupciones importantes en cadenas de suministro, ¿no? Y notamos grandes subas en precios de las commodities agrícolas, que hubiera sido, si sumado crisis, tenemos además, por alguna razón, por alguna disrupción en de un sistema globalizado de cadena de suministro, hubiéramos tenido una subida en precios de comida, cuando una gran parte de la población, particularmente en países en desarrollo, usan casi el 60-70% de sus ingresos nada más que para alimentaria. Esto hubiera sido un problema adicional muy, muy grande. Entonces, no hemos visto por ahora interrupciones importantes en cadena de suministro, pero hay que tener en cuenta también que hay una concentración relativamente grande en muchos de los commodities agrícolas, ¿no? Si uno ve soja, maíz, harina, azúcar, 5 o 6 países en el mundo son responsables, 60 y 75% del comercio mundial en soja. Tenemos Estados Unidos, Brasil, Argentina, que son responsables o representan casi 75% del comercio internal mundial de soja. Aceite de palma, ¿no? Indonesia y Malasia, 2 países son responsables de casi el 75% de lo que se comercia en el mundo de aceite de palma. Mismo trigo, 5 o 6 países, maíz, 5 o 6 países, India, Tailandia, 4 países por el 70%. Entonces esta presentación es un rock. Hasta ahora no hemos visto una disrupción en esa hay también concentración en la parte de insumos, ¿no? Y en la parte de fertilizantes, por ejemplo, quizás 5 países son responsables casi el 60-70% quizás la producción de fertilizantes, la producción mundial de fertilizantes, ¿no? Tema de semillas o
último de algunos productos fitosanitarios, menos empresas, hubo una consolidación en el mercado que tiene cierto riesgo. Oscar, disculpe que le interrumpa, pero tenemos algunas preguntas que nos han llegado que tienen todo que ver con lo que usted nos está contando. En un momento habló de cambios o de hábitos que podrían transformarse en permanentes. ¿De qué puede depender eso? ¿Qué cosas tienen que pasar para que eso se mantenga en la ciudadanía y en los hábitos de consumo? También quiero abrir la palabra, si es que nos quieren contestar, y están con nosotros todavía Gonzalo y Marcelo, para que podamos seguir abordando estas materias. Gonzalo, Marcelo. Bueno, por supuesto, lo primero, por supuesto que estamos muy pendientes de todo. Ahora, yo creo que Marcelo puede contestar mejor que yo esa pregunta. No sé si esperamos, pero esperamos a Oscar, porque la pregunta... Pero podemos seguir comentando en base a lo que nos estaba comentando Oscar en su presentación, porque él se refirió justamente a los cambios de hábitos que ya hemos visto durante la pandemia y que algunos de esos pueden mantenerse en forma permanente. Yo creo que de manera general, la verdad es que estamos todos sin saber exactamente los cambios que se van a quedar. Lo que se muestra ahora que hay cambios, por ejemplo, en el consumo de alimentos, mucho más alimentos saludables, como refirió Oscar, y cosas que se hacen en casa, por ejemplo, lo que pasó con harina, no solo pasó en Chile, pero pasó en Estados Unidos, que se acabó la harina en los supermercados. ¿Por qué? Porque la gente volvió a hacer panes y otras cosas en casa. Yo creo que en esta dirección Chile está muy bien posicionado, porque los productos que produce, que son básicamente frutas, vino, cosas que uno usa mucho en casa para celebrar. Yo creo que vamos en buena dirección. De una manera general, lo que vemos. Bárbara. ¿Sí? Mira, yo pienso que nadie sabe qué va a pasar con esta pandemia porque no sabemos cuánto tiempo va a durar. Lo que sí que se ven cambios de hábito en el corto plazo. Ahora, en el largo plazo yo tengo mis dudas qué es lo que vaya a ocurrir porque yo creo que la gente hoy día estamos, en el mundo entero me refiero, estamos acostumbrados, digamos, a hacer una vida distinta a la que teníamos hasta hace unos meses atrás. Pero yo pienso que cuando esto pase, y ojalá pase lo antes posible por el bienestar del mundo, y particularmente de nuestro país y de nuestros ciudadanos, van a quedar secuelas, digamos, que más que importante que los hábitos, los cambios de hábitos van a hacer que los países vamos a quedar tremendamente endeudados, con una mochila por delante tremenda. Estoy pensando solamente en los países de América Latina, o sea, Chile, Perú, Argentina, Brasil. Vamos a tener situaciones muy difíciles que van a afectar a sectores de nuestra población con mayor rigurosidad a unos que a otros. Entonces yo creo que por ahí eso puede implicar algunos cambios que van a ser importantes. Ahora tú sabes que cuando todo pasa, la gente se olvida y volvemos a ser un poco los mismos. Las personas somos animales de costumbre y espero que esto sirva para que seamos mejores personas en general, pero no sé cuánto vaya a durar ese impulso. Bueno, esperemos que esta crisis nos traiga una oportunidad entonces para poder ir mejorando hacia adelante. Marcelo, Gonzalo, les quiero dar las gracias por haber estado junto a nosotros, también a Oscar Cheperinsky, lamentablemente no nos pudimos despedir de él. Pero agradecemos también que haya participado, así como al ministro de Agricultura, Antonio Walker. Con estas palabras nos despedimos, les agradecemos a todos quienes también estuvieron junto a nosotros y los dejamos invitados a que sigan, porque vamos a tener más novedades en el futuro. Muchas gracias y que tengan un muy buen día. Gracias a ti. Muchas gracias, Bárbara. Gracias.